Quiero compartirles esta historia que ha ocurrido en mi familia a lo largo de 3 generaciones. Mi abuela, mi tía, mi mamá y yo. Esto ocurrió en el Estado de México, cuando mi abuelo recién había comprado el terreno por allá. Me cuentan que era un lugar medio desolado, había pocas casas, era un lugar de campesinos, no había pavimento ni alumbrado público. Mi abuela se dedicaba al hogar y cuidado de sus hijos. Mi abuelo por su trabajo viajaba y casi siempre estaba fuera de casa. A los meses de vivir ahí, mi abuela comenzó a percibir una vibra extraña, un tanto pesada. Se sentía observada, incluso sus animales ya no aparecían o amanecían muertos. Una noche se levantó al baño. Cuando miró hacia donde estaba el zaguán, notó que estaba un perro enorme de ojos rojos, parado en 2 patas mirando hacia la casa. Ella rápidamente empezó a rezar, prendió veladoras y al día siguiente puso una palma de las que se usan en Domingo de Ramos en la puerta. Empezó a rociar con agua bendita dando oraciones. Conforme pasó el tiempo, dejó de pensar en ese momento. Eso se lo contó años después a mi mamá y a mi tía cuando tenían 15 años. Se guardó mucho tiempo esta historia, pues como lo escribí, eran recién llegados, no tenían muchos conocidos en ese lugar, y mis tíos eran unos niños. Mucho tiempo después mi abuela falleció. En ese momento mi mamá ya tenía 30 años y mi tía tenía 20. Ellas aún vivían en esa casa, cuando una noche, justo un año después del fallecimiento de mi abuela, al estar dormidas en habitaciones separadas, volvieron a tener un encuentro con lo que pensaron que era el mismo nahual, del que mi abuelita les había platicado recién habían llegado al terreno. Pasada medianoche, mi mamá sintió que la tomó de los cabellos. Tuvo su aliento pesado sobre ella y empezó a decirle cosas horribles. Cuando la dejó, pasó con mi tía e hizo exactamente lo mismo. Ambas, al día siguiente aterrorizadas, recordaron ese episodio que mi abuela había vivido. El caso es que decidieron nuevamente hacer el ritual de protección que les enseñó su madre. Prender veladoras, hacer rezos, poner una cruz de protección en el portón y quemar palma bendita. Años después, cuando yo recién había cumplido 6 años, me encontraba dormida en mi habitación. Cabe señalar que esta historia nunca se mencionaba y yo no sabía de su existencia. Hasta que esa noche me desperté al sentir una presencia extraña. Al abrir los ojos, vi a ese perro parado frente a mi puerta. Ojos rojos, hocico grande, y tenía una sonrisa distorsionada. Me miraba con ojos de odio o de repulsión, como si en serio quisiera hacerme algo malo. Cuando él notó que yo ya lo había visto, empezó a olfatear fuertemente, se puso en 4 patas y caminó lentamente debajo de mi cama, hasta que logró salir del otro lado. Les juro que sentía cómo se movía la cama cuando esa cosa estaba debajo de ella. Cuando salió, sentí sus garras en mi cuello, sentí como si estuviera asfixiándome. Me sentía desesperada, aterrorizada. Sentía su aliento sobre mi cara. No podía respirar. Sentía que algo me decía, o al menos vi que movía su boca, pero por la asustada no pude ni escuchar. En ese instante algo pasó, que mi mamá intentaba abrir la puerta como desesperada. Cuando ella logró entrar, esa cosa ya me había dejado. El nahual ya no estaba. Mi mamá corrió a buscarlo, pero no pudo hallarlo. En este punto la zona ya estaba poblada y con todos los servicios. Ella me cuenta que cuando yo estaba viviendo eso tan fuerte con el nahual, en sus sueños vio como mi abuela le decía que se despertara, que yo la necesitaba, que estaba en peligro, que esa cosa me quería llevar. Fue gracias a eso que mi madre salió a ayudarme. También se puso a relatar las experiencias que habían tenido años anteriores con eso, que tal parece era o es un nahual.
Hasta la fecha nadie de la familia sabe explicar lo sucedido. Incluso ya no se ha vuelto a aparecer. Y yo espero que eso siga así.